Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este taller de cómo hablar en público. La sesión pasada estuvimos conversando acerca de las fórmulas de cómo no iniciar una presentación, pero también de cómo establecer un buen protocolo de inicio. Mencionábamos que era importante darle un agradecimiento tanto al moderador que nos presenta, a las personas que nos invitaron y a la audiencia que está presente en nuestra conferencia. Una vez que hacemos eso, hay que iniciar la conversación, hay que iniciar la conferencia. Sin embargo, mencionábamos que habían algunos puntos que teníamos que evitar antes de cómo iniciar. Una vez que ya sabemos cómo no iniciar, vamos a entrar ahora sí en lo que conocemos como fórmulas de inicio. Estas son cómo vamos a iniciar nuestra charla. Esto, como lo acabo de mencionar, son fórmulas, ¿ok? Es decir, ya es una ruta planeada, no se trata de reinventar el hilo. Hay algunas que son quizás un poco más creativas que otras, de las cuales pues si eres una persona con una gran creatividad vas a poder sacar mayor provecho. Pero no es necesario ser muy rebuscado para poder generar un buen call to action, un call to wake up para las audiencias con tu fórmula de inicio. La primera fórmula que tenemos es preguntando. Sí, preguntando. Pero ojo, esta pregunta será de carácter retórico. De hecho, tendrá quizás un poco de mayéutica en ella. Es una pregunta de forma abierta que permita que la audiencia salga de ese diálogo interno en el que está pensando en los frijoles, en la ropa que dejó colgada, en las tortillas que se le están quemando en la estufa, y se vayan a preguntarse y a cuestionarse aquello que tú les estás indicando. Por ejemplo, sucedía precisamente hace algunos días en una materia hablando precisamente de cómo construir una marca país, que inicié con la siguiente pregunta. Hacemos protocolos de inicio y empiezo con la fórmula de preguntas. ¿Ok? Querido Luis, muchísimas gracias por tu amable presentación. Querido Alejandro Cortés, gracias por la invitación. De igual manera agradezco al cuerpo administrativo por la invitación. Querido público, amigos, bienvenidos y muchas gracias. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes cuando piensas en México? ¿Qué sientes cuando piensas en México? Con esta pregunta, que es un poco más inquisitiva, haces que las personas salgan de su diálogo interno y se pongan a preguntarse, bueno, ¿qué siento cuando pienso en México? Y surgirán una serie de adjetivos calificativos asociados a las experiencias vivenciales que hayan tenido en nuestro país. De esta manera, nosotros lo que hacemos es sacarlos de ese diálogo interno y los ponemos en la línea de pensamiento de lo que vamos a empezar a hablar. Esta es una muy buena fórmula si lo que tú quieres es lograr un poco de introspección por parte de tu audiencia. Repito, si quieres generar un poco de introspección por parte de tu audiencia, esta es una muy buena fórmula de inicio. ¿Ok? ¿Qué sientes cuando piensas en México? Y guardas un poquito de silencio. ¿Para qué? Para que las personas se pongan a pensar. ¿Repites la pregunta? Sí. ¿Qué sientes cuando piensas en México? Porque te puedo decir lo que yo siento. Yo siento mucha alegría, siento mucha felicidad al saber que nací en un lugar en el cual tenemos grandes recursos naturales, una gran gastronomía, una gran riqueza cultural, pero también siento mucha tristeza. Mucha tristeza de pensar en que vivo en un país que tiene dos personalidades. La maravillosa, de la que acabamos de hablar, pero otra que es un poco más siniestra. Porque México también son los secuestros, también es la delincuencia, y bla, 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 y te vas, ¿no? De esa manera, haces que las personas se vinculen directamente con tu tema. En este caso estoy usando un tema relacionado al tema de la marca país, ¿ok? Pero es una muy buena fórmula de inicio. Repito, preguntando, una pregunta retórica de carácter inquisitivo, un poco mayéutica, ¿ok? Que permita que las personas salgan de su diálogo interno
para que vayan en la misma línea de pensamiento, la que tú quieres, y se genere un poco de introspección, ¿no? Esa es una muy buena fórmula de inicio. Otra fórmula de inicio es con una cita textual. Ojo, esta cita no necesariamente tiene que ser una cita histórica. Puede ser una cita de una canción, un pequeño trozo, una pequeña frase de una canción. Puede ser incluso una cita de alguna película, de algún libro o tal vez de algún personaje histórico. No es necesario que sea forzosamente de un evento o un hecho histórico, de una personalidad histórica. No es obligatorio. Nada más que considera que la cita que tú vas a decir de alguna u otra manera debe de tener relación con el tema que vas a exponer. ¿Ok? Entonces, supongamos que vamos a hablar de la Feria Tabasco 2022, que somos el secretario de Turismo del Estado de Tabasco y vamos a un evento en el cual nuestro objetivo como tal es fomentar e invitar a las personas a que vengan a Tabasco para la Feria Tabasco 2022. ¿Ok? Repetimos, protocolos de inicio. Querido Luis, muchísimas gracias por tu amable presentación. Querido Alejandro Cortés, gracias por la invitación que me has hecho. De igual manera agradezco al cuerpo administrativo. Querida audiencia, queridos amigos, muchas gracias y bienvenidos. Ven, porque Tabasco es un Edén. Sí, ven, porque Tabasco es un Edén. ¿Y por qué digo que Tabasco es un Edén? Porque Tabasco es un estado con una gran cultura gastronómica y bla, 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 bla. ¿Ok? Empezamos con una frase. Si no ubicas la frase, bueno, es una frase típica tabasqueña, ¿no? Ven, porque Tabasco es un Edén. Entonces, podemos utilizar esas citas, esas frases. Depende del contexto, depende de la plática, depende de la charla, será la cita que tú tendrás que elegir y que nuevamente tendrá que estar relacionada al contexto de lo que vas a platicar a lo largo de la conferencia. ¿Ok? Siguiente, con una estadística sorprendente. Esta es una forma que también te ayuda a establecer autoridad en el tema, ya que estarás haciendo una cita referencial, ya no una cita textual, sino una cita referencial a algún documento, a algún estudio, alguna investigación que arroje algún dato que sea interesante y pertinente para la conferencia que tú vas a decir o que tú vas a hablar. En este caso, supongamos que estamos en el 10º simposio de marketing a nivel nacional, ¿ok? Y nosotros tenemos que exponer acerca del marketing digital. Nuevamente, vamos a hacer fórmula de inicio con presentación y vamos a hablar de una estadística sorprendente. Querido Luis, muchísimas gracias por tu amable presentación. Querido Alejandro Cortés, muchas gracias por la invitación. De igual manera, extiendo el agradecimiento al cuerpo administrativo. Queridos amigos que están aquí presentes, muchas gracias. 96% de la población en México tiene acceso a dispositivos celulares. 96%. Esto nos dice que aproximadamente 9 de cada 10 personas tienen un teléfono celular en su mano. ¿Y ustedes todavía siguen pensando en contratar periódicos? ¿Ustedes todavía siguen pensando en contratar radio? Cuando la mayor parte de las personas se encuentran en el teléfono celular. Ahí estaríamos hablando de una estadística sorprendente que llame la atención de las personas en relación al tema. Bueno, siguiente, con una frase mágica, ¿ok? Con una frase mágica. Y una frase mágica muchas veces es una frase que nosotros construimos de forma creativa, pero que con su enunciación transmite mucha información y genera mucha vinculación psicoafectiva. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses, hace algunos años, precisamente capacitando a algunos alumnos acerca de cómo hablar en público, una alumna quería hablar acerca de la importancia de cuidar su alimentación. ¿Ok?
la importancia de cuidar la alimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Formuló una pregunta muy sencillita, una frase que era: el mole sin coca no es mole. El mole sin coca no es mole. ¿Qué quería transmitir? Quería transmitir que tenemos una cultura gastronómica en la cual está muy vinculado el consumo de bebidas carbonatadas, es decir, de refrescos. Entonces, ¿cómo empezábamos? Nuevamente, haciendo alusión a las personas que nos invitan, agradeciendo y aventando la fórmula de inicio. Querido Luis, muchísimas gracias por tomar la presentación. Querido Alejandro Cortés, gracias por la invitación. De igual manera, extiéndole el agradecimiento a todo el cuerpo administrativo de la institución. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí presentes. Amigos, el mole sin coca no es mole. Así es, el mole sin coca no es mole. Es más, y no solamente el mole, las carnitas sin coca no son carnitas, los tacos sin coca no son tacos. Y esto es porque tenemos muy arraigado el consumo de este refresco tan delicioso y tan maravilloso que es la Coca-Cola. Pero lo que no nos damos cuenta es que precisamente ese arraigo cultural y gastronómico tiene repercusiones muy importantes en nuestra salud. ¿Ven? ¿Cómo creamos una frase mágica que la podemos acomodar y encuadrar dentro del gran contexto de la plática y la conferencia que nosotros queremos dar? Siguiente, y esta es una fórmula muy buena, pero al mismo tiempo es un poco difícil de poder llevar a cabo, y es sacando las cosas fuera de contexto. ¿Cómo es esto? A ver, voy a poner un ejemplo y voy a tomar una referencia, ¿ok? Hace algunos meses, el año pasado creo, si no me equivoco, salió una noticia de que durante una comida en el Palacio Nacional, el presidente en turno había gastado aproximadamente 15,000 pesos en una longaniza. 15,000 pesos en longaniza. Y salieron los espectaculares, ¿no? Y salieron los titulares. Bueno, eso que parece un poco fuera de lo común lo vamos a aterrizar, ahora verán, con el tema de la parte de fomentar el turismo. Nuevamente, soy el secretario de Turismo de Tabasco y estoy en una conferencia en la cual quiero fomentar la visita de las personas al estado para la Feria Tabasco 2022. ¿Ok? Entonces, tomen la referencia. Querido Luis, muchísimas gracias por tomar la presentación. Querido Alejandro Cortés, gracias por la invitación y extiendo el agradecimiento a todo el cuerpo administrativo. Queridos amigos, bienvenidos. Longaniza de 15,000 pesos. Sí, longaniza de 15,000 pesos. Eso fue lo que dijeron los medios de comunicación que se gastó el presidente en una comida en Palacio Nacional. Una longaniza de 15,000 pesos. Pero les voy a decir una cosa, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque al presidente no le gusta la longaniza. Al presidente le gusta la butifarra. La butifarra que ustedes van a poder comer en la Feria Tabasco 2022. ¿Ven? ¿Cómo sacando algo de contexto, pero siendo muy creativo, puedo aterrizarlo y llevarlo ¿a dónde? Hacia mi plática, hacia mi conferencia. ¿Qué es el efecto que genera una frase fuera de contexto? Una fórmula de inicio fuera de contexto. Que las personas literalmente se pregunten, ¿qué? ¿De qué está hablando? Los sacas inevitablemente de su diálogo interno y te los echas a la bolsa porque van a estar preguntándose de qué rayos estás hablando. Entonces, tenemos 5 fórmulas de inicio que tú puedas usar dependiendo de cuál sea la plática que quieras establecer. Entonces, tendrás que echar un poco de creatividad, sentarte, tomar en cuenta cuáles son los objetivos que quieres de tu conferencia y decidir cuál es la que mejor te sirve. Nos estamos viendo en la próxima sesión.